Buenas noches a todos los que están saliendo, que estamos saliendo por el Facebook, por YouTube, en las redes sociales. Estamos todos los jueves a las 9:30. Así que sintonice siempre que nos están siguiendo. Bendiciones para cada uno de ustedes y se les saluda. Hoy tenemos un tema muy importante que es la maldición de la ley. La maldición de la ley. Y la maldición de la ley, había tres cosas allí que eran objetivos negativos que venían para el hombre. Y el hombre tenía que guardar, o sea, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el que estaba bajo el pacto de la circuncisión, él tenía que guardar la palabra de Dios, lo que llamamos la Torá. Si no guardaba la palabra de Dios, venían las maldiciones que estaban implícitas ahí en la ley de Moisés. Ahora, vamos a leer, el apóstol Pablo le aclara a los Gálatas, le dice que la maldición de la ley, que Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Y en esta mañana, ya van a salir esto en la noche, vamos a aclarar qué es la maldición de la ley y en qué consistía la maldición de la ley. Eran tres puntos negativos, tres objetivos negativos que venían para el cuerpo, para la persona, aquella persona que no tenía pacto con Dios, aquella persona que era gentil. Cuando hablamos de la palabra gentil, es el resto del mundo. La persona que no tenía pacto, que no era del pueblo de Israel, y también los que estaban dentro del pacto de Dios, si no guardaban la ley, estaban bajo maldición. Vamos a hacer lectura en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Por favor, lee. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, cuando Pablo termina en el 14, la promesa del Espíritu, nos está hablando que cada uno de nosotros portamos el Espíritu Santo de Dios, y a través de ese contenido que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en nosotros, nosotros no tenemos que estar pasando ninguna maldición de la ley. Ahora, dice, no debemos aceptar ninguna enfermedad en nuestro cuerpo, porque esta no viene de parte de Dios vienen las bendiciones para nosotros. Ahora, ¿por qué? Pablo dice en Romanos, creo que en el capítulo 3 o 4, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte reinaba hasta la aparición y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pablo dice de la maldición de la ley, el primer punto negativo era que Jesús redime a los gentiles de la muerte del hombre sin Dios. Primer punto, la muerte del hombre sin Dios. Segundo punto, la maldición de la miseria, de la pobreza. Tercer punto, la maldición de la enfermedad. Vamos a repetir. El primer punto, la muerte del hombre sin Dios. Ya nosotros tenemos la salvación. Ojo, tenemos la salvación. Ya la salvación nos alcanzó a nosotros. A los judíos, tanto en el Antiguo Testamento, ellos eran salvos por el pacto de la circuncisión, el pacto que Dios hizo en Abraham. Ellos tenían fe en ese pacto. Por eso es que habla que Abraham es el padre de la fe. No, el padre de la fe, no obstante, para los judíos, también para los gentiles,
es la iglesia hoy. No solamente el padre de la fe para los gentiles, sino también para los musulmanes. Porque los musulmanes, todo lo que creen los musulmanes está basado en lo que Abraham le enseñó. De Abraham escribió Mahoma y todo esto que compone el Islam. Ahora, ¿qué pasa? Que Abraham, siendo el padre de los árabes, padre de los judíos y el padre de la fe de la iglesia, nosotros tenemos que seguir obedientemente como Abraham obedeció a Dios. Ahora, ¿en qué vamos a obedecer nosotros a Dios? En una cosa, si la maldición de la ley consiste, el primer punto, la muerte del hombre sin Dios, Dios nos dio a nosotros salvación y vida eterna. ¿Cómo lo dio? A través de una confesión. A través de una confesión, nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando tú ves que lo que habla Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Ponme Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Por la gracia de Dios, Dios extendió su gracia y la fe que vino por la palabra de Dios me hizo a mí acreedor y te hizo a ti acreedor y acreedora de la salvación. Dice, esto no es de vosotros, un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos dio a nosotros, la salvación. ¿Y cómo vino? Por la fe y la confesión. Repita conmigo, ¿cómo vino? Por la fe y la confesión. Por la fe y la confesión. El regalo más grande que podemos tener nosotros es la salvación. El milagro más grande es salvación. O sea, la salvación es el milagro más grande porque posiciona al hombre a obtener todas las promesas. Si nosotros no somos salvos, no podemos obtener todas las promesas de Dios. La Biblia dice, creo que en 1 de Corintios, no, búscalo por ahí, creo que en el capítulo 1 o 2 más adelante, que dice, todas las promesas de Dios en Cristo, en Él es amén, en Él es sí y amén. ¿Qué quiere decir? Que la promesa de Dios, yo me apropio de la promesa de Dios es a través de la fe. Ahora, cuando hablamos que en la fe viene la salvación, dame el 9, dice, no por obra para que nadie se gloríe. En cuanto a la ley, el hombre tenía que obrar para ser justificado, tenía que guardar la ley para ser justificado. Romanos 5:1 dice que nosotros somos justificados por la fe. Por la fe nosotros somos justificados. Ahora, ¿qué pasa? Que ya ahora no es que tú tienes que obrar para ser justificado, sino que Dios te justifica por la fe. Y en ese momento obtiene la paz para con Dios. Ahí está 1 Corintios 1:20. Ahora, pasamos el 10. Efesios, a segunda, búscalo ahorita, para que lo dice, para que lo cite, para que lo anoten. Ahora dame el 10 de Efesios para continuar. Y no hay tiempo, dame el 10. Ajá, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios primero nos salva a nosotros a través de la fe y preparó su obra para que nosotros comencemos a trabajar en las obras de Dios que Dios preparó para nosotros. Si nosotros vemos como dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea más se pierda, pues no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, cuando vemos Romanos en el capítulo 10, 8 al 10, ve cómo dice, dame Romanos. Aquí yo quiero que usted presten toda la atención debida. Pablo le dice a los romanos, más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Cerca de nosotros. La palabra está en nuestros corazones y en nuestros labios. Cuando habla de corazón, está hablando de la mente. Está hablando del intelecto. La palabra está en nosotros. La palabra se posicionó de nosotros a través de la fe. Eso vino por su gracia. No merecíamos lo que tenemos, pero Dios en su gracia nos lo dio. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tus labios. Dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que procesamos.
que confesamos. La palabra allí es confesión. Él no está hablando de una predicación o no una prédica, no. Es una confesión, una proclamación. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a confesar? ¿Qué es lo que voy a proclamar? La palabra de Dios que está dentro de mí para traer el beneficio de Dios que tenga que ver con la prosperidad, que tenga que ver con la salud. ¿Me están entendiendo? Prosperidad y salud. Entonces, eso es lo que voy a confesar. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. De la misma manera que nosotros confesamos para la salvación, de esa misma manera vamos a confesar para la sanidad y para las bendiciones que Dios tiene para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué quiero decir? Que en el día y el momento que tú pasaste al altar o te reuniste en una célula o te predicaron el evangelio y tú abriste tus labios para recibir a Cristo Jesús en tu corazón, así tú tienes que confesar y decretar y declarar para impulsar la enfermedad de tu cuerpo. Tenemos que decir que Cristo nos... ¿Por qué? Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La enfermedad, los espíritus malos, los espíritus asignados de enfermedad van a salir de tu cuerpo. Los espíritus que te acechan para poner enfermedad en tu casa, para traer plaga, bacterias, virus, va a salir de tu casa cuando tú confiesas que en el nombre de Jesús, hace 2000 años, Cristo se llevó eso y lo clavó en la cruz del Calvario. Entonces, no tenemos por qué estar tristes o enfermos. Tenemos que asearnos, tenemos que... Nuestro asidero, la cruz es nuestro asidero. Ahora, ve lo que dice el 10. Porque con el corazón, para justicia, y con la boca se confiesa para la salvación. La salvación es un paquete que da Dios para nosotros. En ese paquete viene la justificación por la fe, viene redención, viene la sanidad, viene la comunión con el Espíritu Santo que te lleva a una santificación. Ahí viene la sanidad para tu vida, ahí viene la prosperidad, ahí viene todo lo que tú necesitas, está incluido en el paquete de la salvación. Entonces no puede ser que la iglesia va a confesar o a profesar que solamente es salva pero no está sana, solamente es salva pero no está bendecida, no está prosperada, solamente es salva pero no está justificada, solamente es salva pero no camina en santificación, solamente es salva pero no vive en santidad. No, la iglesia tiene que confesar todo, porque todo vino en cuando tú confesaste con tus labios que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Ahora, cuando habla Gálatas en el capítulo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahora, ¿por qué Él se hizo por nosotros maldición? Él cargó la maldición nuestra, la cargó Él. Ahora, por ello, la religión no estaba diciendo que la cruz era una maldición. La cruz no es maldición. La cruz es el emblema donde nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador, se hizo maldición por nosotros. En ese momento, ojo, en ese momento, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Por eso es que Él dice, cuando Él carga el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, Él cargó el pecado de todos nosotros, Él lo carga. En ese momento, Él dice, Padre mío, ¿por qué me ha abandonado? Porque el Padre apartó sus ojos por ese instante, por esos minutos, apartó sus ojos de Él, porque estaba cargando el pecado de la humanidad, el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Ahora, cuando pasamos, el otro punto, vamos rápido, el otro punto es la maldición de la miseria, de la pobreza y de la ruina. Segunda de Corintios 8:9.
Segunda de Corintios 8, 9. Ahí está claro. Primer punto, la muerte del hombre sin Dios, ya tenemos la salvación. De la misma manera que Él no hizo, nosotros los procedimientos que hicimos para obtener la salvación de parte del Padre a través del Espíritu Santo, obtenemos la salvación, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. De esa misma manera nosotros lo vamos a apropiar de todo lo que nos falta. Porque el paquete vino completo. Es un regalo, para que me puedan entender. Es un regalo grande. Dentro de ese regalo vienen todas las bendiciones de las promesas de Dios para nosotros. Santificación por el Espíritu Santo, justificación por la fe, viene la sanidad, viene la prosperidad, viene todo. Salvación, sanidad, todo, viene todo allí. Y por último, la redención, la transformación de nuestro cuerpo. Okay. Cuando tú confesaste, vino todo. Ahora, de la misma manera que obtenemos el paquete general, donde está contenido todo eso específico que le han nombrado, que le nombré ahorita, y mucho más, está contenido allí, está contenido, nosotros tenemos que obtenerlo por la fe. Recibimos el Espíritu Santo por fe. La salvación por fe. El Espíritu Santo lo recibimos por la fe. Cuando Dios nos llama a un ministerio, a un oficio, lo recibimos por la fe. Creemos que Dios nos está llamando. Dios nos habla y tenemos que creer que escuchamos la voz de Dios para caminar en el oficio donde Dios quiere que nosotros le sirvamos. Ahora vean lo que dice Pablo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gracia? Que por amor, ahí está el amor, gracias, a vosotros. ¿Se hizo qué? ¿Se hizo qué? ¿Se hizo qué? ¿Siendo qué? ¿Siendo qué? Escúchame, ahí dice que se hizo pobre, habla no pobre de espíritu, no, ¿qué te digo a ti? Como un maestro, porque no llega a maestro, va a decir que Jesús tenía un espíritu pobre. No, la pobreza era la tuya y la mía que Él cargó en la cruz del Calvario. La miseria, la ruina, tu desidia. Dice, Él se hizo pobre siendo ¿qué? Ahora, ¿cuál fue el objetivo de Él hacerse pobre siendo rico? Solamente fue pobre, escúchame, solamente fue pobre. Fue cuando cargó con nuestra miseria, con nuestra pobreza, con nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Y murió por nosotros. Y me dice, para que vosotros con su pobreza, ¿fuese qué? Para que vosotros con su pobreza, ¿cuándo, en qué momento se hizo pobre? ¿Cuándo, en qué momento hubo pobreza en Jesús? Lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Cuándo hubo pobreza en Jesús? Fue cuando Él cargó la pobreza y la ruina y la miseria nuestra en la cruz del Calvario, cuando el Padre apartó sus ojos. Porque estaba profetizado que Él tenía que ir a la cruz a morir por nosotros para redimir a todos aquellos que no le había alcanzado la fe de Abraham. La redención a través de la fe de Abraham. Ahora, porque nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Dame rapidito ahí Lucas 8, 3 y 4. En Lucas 8, 3 y 4, creo que es Lucas 8, 3 y 4. Vamos, póngalo allí, rapidito. Ajá, lee. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de bienes. ¿Le servían cómo? De bienes. Con sus bienes. Ahora escúchame. Lo que uno llama los reyes magos. No. Era una caravana de astrólogos que le llevaron la riqueza a Jesús, y los historiadores dicen que fue el tesoro que Daniel dispuso para entregárselo al niño Dios. Nunca nuestro Señor anduvo limpio. Siempre tuvo, cuando no tenía en ese momento,
porque Judas no estaba por allí, que era el tesorero. Dice, Pedro, anda, saca el primer pez, va a sacar un estandero, darlo el impuesto por ti y por mí. Nosotros no teníamos que pagar impuestos, pero no tengo dinero aquí, Judas no está por aquí, que es el tesorero. Vaya y pesque, el primer pez tiene una moneda de oro. ¿Estaba limpio? No. Siempre estaba. Cuando no tenían para mantener a la multitud, hacía milagros de la multiplicación. ¿Qué te quiero decir yo con esto? ¿Por qué quiero tocar estos textos? Porque tenemos que entender que el único momento que fue pobre, el único momento que tuvo enfermo, el único momento que el Padre apartó su mirada, su rostro de él, fue cuando él cargó toda la miseria nuestra, toda la pobreza nuestra y todo lo que nosotros teníamos. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros, para que vivamos en sanidad, en santidad, en todas las cosas. Ok, la maldición de la enfermedad. Lee por favor Isaías 53. Lo vamos a leer completo para que ustedes lo lean en sus casas, del 1 al 12. Ok. Isaías 53 es una profecía mesiánica que tuvo cumplimiento en la primera venida y en la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Todavía hay parte de la profecía de Isaías 53 que no se van a cumplir en la segunda venida de Cristo. Lee por favor del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hayan puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por sus conocimientos, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Llevó el pecado de muchos. Vamos a repetir el 4 y el 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Ahora, si él fue herido por nuestras rebeliones, si yo tengo rebelión, ¿qué pasa? Yo no tengo por qué tener rebelión. No tengo por qué dar rebelde si llevo eso en la cruz del Calvario. Hay que examinarse, porque muchos de nosotros a veces queremos que Dios opere sanidad en nosotros, pero no puede operar sanidad porque estamos fallando en otras cosas. Dice la Biblia que Efesios capítulo 2, creo que 1 y 2, dice
que el espíritu de la potestad del aire opera está bajo los hijos de desobediencia. Entonces, tenemos que entender, escúchenme bien, tenemos que entender que ese paquete de la salvación, por decirle algo, o ese conglomerado de bendiciones que viene cuando tú obtienes la salvación, te va a llevar a ti a dejar muchas cosas. ¿Qué pasa cuando tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador? Estás dejando una vida, eres nueva criatura, estás dejando una vida vieja, eres nueva criatura y comienza a comportarte porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y el comportamiento tiene que ser otro comportamiento, no puede ser el mismo comportamiento que teníamos nosotros cuando teníamos la antigua vida, porque comienza una nueva vida en Cristo, el hombre viejo y el hombre nuevo, porque obtenemos el nuevo nacimiento. A obtener el nuevo nacimiento nosotros tenemos que caminar así. Ahora, para que se pueda operar Isaías 53 en mi vida, yo tengo que caminar conforme al diseño que Cristo nos dio a nosotros a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos caminar con exactitud y podemos reclamarle o pedirle a Dios la sanidad de mi cuerpo, la sanidad de mi alma y la sanidad de mi espíritu, porque espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo, tiene que ser guardado irreprensible para el día de la venida, para el día de su venida. No puede ser, no puedo aceptar, ni tampoco lo acepto, que ustedes o yo estemos enfermos, y no puedo aceptar, porque Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Él llevó mi enfermedad. Algo está pasando, algo tenemos que analizar. ¿Qué está pasando en mi vida? No puedo aceptar, aunque la economía del país esté así, no puedo aceptar porque yo estoy en esta condición, sabiendo de que hay un medio que Dios tiene, y la palabra lo dice, para yo ser bendecido y ser prosperado. Ahora, la prosperidad no consiste en tener poder adquisitivo. La prosperidad consiste en que tú tienes salud en todo, tu casa está bien, tus hijos están bien, todo marcha bien dentro de ti, en tu vida, todo marcha bien alrededor tuyo, todo marcha bien, todo marcha bien. Si hay algo que está marchando mal, revísate. Revísate. Puede haber ambiente, el ambiente puede ser negativo, el ambiente puede ser tóxico, pero cuando llega un hijo de Dios, cambia el ambiente. Todo ambiente tóxico se va en un lado, porque el hijo de Dios, su presencia, la paz que emana es el hijo y la hija de Dios. Todo ambiente tóxico, todo ambiente negativo se va de allí. Eso es lo que quiere Dios, que la iglesia, que el que porta la palabra, el que porta su espíritu, no sea tóxico, sino que cambie el ambiente. Ahora vean, el ambiente natural está contaminado, y ese ambiente natural con toxinas viene a nosotros a través de la lluvia, y la lluvia de traer bendición trae enfermedad, porque el mismo hombre se ha tomado la tarea de contaminar el ambiente. Pero con un hijo de Dios, una hija de Dios, no contamina el ambiente, es que ellos cambian el ambiente, y hay ambiente que tiene que ser cambiado: el de la nación, el del estado, el del municipio, de tu casa, de la iglesia. El ambiente tóxico tiene que ser cambiado. Si yo soy uno que estoy trayendo ambiente tóxico en la iglesia, tengo que cambiar, porque algo está pasando, porque yo tengo que cambiar el ambiente. Tenemos que cambiar el ambiente. Ahora, vean, Isaías dice claramente, dalo Francis, por favor, dame el 5, 4 y 5. El 5. Dice el 5, mas él, Jesús, fue herido. ¿Por qué? Es decir, que no debe haber rebelión en nosotros. Ahora pregunto, ¿por qué no debe haber rebelión en nosotros? A ver, conteste pues. Pregunto, estoy preguntando, ¿por qué no debe haber rebeliones en nosotros? ¿Por qué? Porque Jesús lo llevó. Él la llevó. Yo debo ser rebelde. Él lo llevó. Cuando tú aceptas eso,
Tú puedes ser un colérico sanguíneo, el varón y su temperamento, el hombre y su temperamento. Colérico sanguíneo, tú puedes ser melancólico, flemático, pero él llevó ¿qué? ¿Qué llevó él? Tu rebeldía, el espíritu de rebeldía que obtuvo Adán en el huerto del Edén por tomar el fruto prohibido. Ya Cristo nos hizo libre de ese espíritu porque Él llevó, aunque el hombre viejo está en nosotros, también está el nuevo. Vamos a hacer vivir el nuevo en nosotros y el viejo lo vamos a crucificar, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Entonces, vean. Molido por nuestras rebeliones. Molido por nuestro ¿qué? Fue molido, herido por la rebelión. Ahora vean, en la rebelión él fue herido, pero por nuestro pecado fue molido. ¿Entendieron esa parte allí? La rebelión es una manifestación del carácter del hombre, el negativo del hombre. Pero el pecado tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán. Y él ¿qué hizo él? En su cuerpo él molió. A él lo molieron en su cuerpo por tu pecado. Cuando tú aceptas eso, ya vamos a operar como dice Romanos capítulo 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no los que viven en la carne, sino en el Espíritu. Ninguna condenación. No, dice Pablo, ninguna. Ninguna. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay a los que están ¿qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú caminas conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Porque tú estás aceptando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, Isaías 53, Pedro, para que los que están tomando nota, Pedro, o sea, Mateo lo cita también, en Mateo 8, los apóstoles, Mateo 8, 14 al 17, lo que están anotando. Y también Pedro lo cita en segunda de Pedro, o creo que primera de Pedro 2, 21 al 24. Ahora, hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Como estoy diciendo, hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Como estoy resumiendo, y para el próximo domingo vamos a tocar esta parte de las enfermedades físicas y la autoridad que nos dio Dios en las enfermedades físicas, vamos a ver una enfermedad que está en el Nuevo Testamento, que está allí en los evangelios y mayormente, especialmente en el Evangelio según San Lucas, que está en el capítulo 13 del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Escúchame, la mujer cargaba un espíritu de enfermedad, siempre iba a la sinagoga,
había una unción mayor allí y la liberan. Pero la religión estaba cuestionando el día, no estaba viendo a la mujer que quedó libre, estaba cuestionando el día que la mujer fue libre. Dios no va a ver día para liberarte. Dios no ve día para sanarte. Dios, todos los días, Dios va a obtener la sanidad que viene de parte de Dios. No hay día ni la religión, nadie puede ponerle traba a Dios, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Si tú crees que hoy tú vas a estar sana, vas a estar sano, vas a estar libre y tu casa va a quedar libre, hoy es el día. Vamos a orar por los enfermos. Para el próximo domingo vamos a comenzar a orar, porque ustedes necesitan entender que Dios nos ha dado la autoridad sobre todo enfermedad en los cuerpos y sobre todo espíritu de enfermedad. Así como dice Lucas capítulo 10 verso 20-21, Jesús le dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí yo le doy autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo espíritu que viene a azotar al hombre, al cuerpo de hombre o de la mujer, sea varón o sea hembra. Nosotros tenemos autoridad. Lee por favor 19 y 20. Lee Lucas rapidito. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero os no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Marcos 16 al 17, rápido. Marcos 16 al 17. Va buscando Éxodo 15, 26. ¿Ve lo que dice? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Si creemos, hermano, si tú crees, tú lo que tienes que creer en esta mañana, mi hermanito, mi hermanita. Tú tienes que creer, hermano, tú tienes que creer. Si tú crees, te siguen las señales. En mi nombre echaremos fuera demonios. Todo espíritu de enfermedad va a salir fuera de tu casa, de tu familia, de la iglesia. No vamos a tener azote de ningún espíritu de enfermedad. Hoy lo saca de tu vida, lo saca de tu casa. Vamos a hablar nuevas lenguas. Dame el 18. Rápido, 18. Tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no os hará daño. Dice todo. Sobre los enfermos, todo. Sobre los enfermos, ¿qué? Sobre los enfermos, ¿qué? Sobre los enfermos, ¿qué? Y los enfermos creen eso. Sobre los enfermos vamos a poner nuestras manos y los enfermos sanarán. No está hablando solamente solo así con los oficiales o con los ministerios. Está hablando también con el pueblo, con cualquier hombre, cualquier mujer sencilla del pueblo que crea a la palabra de Dios, porque en el nombre de Jesús tú vas a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Hoy te van a poner las manos sobre tu vida y cualquier cosa que tú tengas va a salir de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad va a salir de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Si crea la palabra. Dame Éxodo 15, 26. Y anda buscando Salmo 107, 19 y 20.
Y Salmo 105, 37. Ve lo que dice. En el Antiguo Testamento, ve lo que dice. Éxodo 15, 26. Lee. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna. Diga, ninguna enfermedad. Eso era para los egipcios, ese es para otra gente, para mí no, ninguna. Ahora ve lo que dice el Salmo. El Salmos 107, 19 y 20 y Salmo 105, 37. Lo vamos a pasar un poquito, ya estoy terminando, 10 y 25 en mi reloj. Ajá, 19 y 20. Lee. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mira, aquí tiene concordancia que los libra de las aflicciones, los sana y los libra de qué? De la ruina. Desde el Antiguo Testamento, la palabra de autoridad delegada al pueblo de Israel venía cargada de sanidad y liberación y también de prosperidad. Porque ellos estaban atacando lo que es la maldición de la ley. Dame el 105, 37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Lo sacó con qué? Y no hubo en la tribu. ¿Y cómo estamos nosotros? No voy a hacer autoprofético. Estamos con los hijos limpios. Y no debería ser así. No ponga que Venezuela tiene bloqueo, que Venezuela hay esto, que lo otro. No vean eso, no vean eso. Vamos a ver a Dios y vamos a ajustarnos a las promesas de Dios. A Dios y su palabra y su promesa. A Dios, a la palabra de Dios y su promesa. A Dios, su palabra y las promesas. A Dios, su palabra y las promesas. Cuando tú te ajustes a eso, la bendición de Dios va a venir sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre todo. Hoy por hoy tenemos que ajustarnos a esa bendición que viene de parte de Dios, que está en la palabra. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Escucha. La muerte del hombre sin Dios, ya nosotros tenemos la salvación. Somos salvos por la gracia, por fe, por la gracia a través de la fe. Así como somos salvos, en ese paquete viene la prosperidad y la bendición de Dios para nuestra vida. Por la gracia. ¿Cómo lo vamos a obtener? Por la fe y sembrando. Y sembrando. Viene la enfermedad por la gracia. ¿Cómo lo vamos a recibir? A través de la fe. O sea, la palabra fue expuesta. La palabra fue dada. Ahora, ¿qué resta? Tu disposición y obediencia para recibir la sanidad. Ahora, esa sanidad que va a venir por imposición de mano, que va a venir a tu vida por la autoridad, la oración de autoridad, esa sanidad, tú te vas a apropiar de esa sanidad. Te vas a apropiar por la fe de esa oración, porque eso va a traer convicción en tu vida. Va a traer convicción en tu vida. Primera de Juan 5, 14 y 15. Cerramos aquí. Póngase de pie. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok. Quiero que pasen, pastores, pasen por acá. Pasa Sergio, pasa Antonio. Simón está por ahí. Pasen por acá.
Ok, alabamos a Dios porque Él es bueno para siempre su misericordia. Lo pedimos de las redes sociales, bendiciones. Y para el próximo domingo continuamos con el tema de la sanidad divina para la iglesia del Señor. Bendiciones.